Bien, pasos del planeamiento, conciencia de las oportunidades. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no. ¿Mm? No, papá. No, ok. Bien, conciencia de las oportunidades, análisis de posibles oportunidades dadas por el entorno. Obviamente, todos conocemos que el entorno es complejo, ¿sí? Pero dentro de ese entorno complejo, los directivos tendrán que buscar qué oportunidades tienen para desarrollar un plan, es decir, de qué manera, digamos, puede la organización diferenciarse de sus competencias, ser diferente, hacer algo creativo, innovador, de alguna manera, sí, pensando desde la creatividad a ver qué oportunidades tendrían que evaluarse desde los directivos y llevarla a cabo para saber en dónde la empresa se va a encontrar en función de sus fortalezas o debilidades, que después veremos. Ahí están los establecimientos de objetivos, por eso hablamos de generales y particulares o específicos. Nos van a determinar, obviamente, los planes de acción en los plazos que vamos a determinar, generalmente corto, mediano o largo plazo, dado que el largo plazo obviamente quizás no podría ser más de un año, pero ahí determinaríamos bien claramente cuáles son los objetivos particulares enlazados a los generales, o sea, particulares y específicos enlazados a los generales. Bien, en el desarrollo de premisas, realización de pronóstico de mercados. Obviamente ahí es donde los gerentes están ante una actividad crítica. ¿Por qué? ¿Qué se van a preguntar? Bueno, ¿qué mercados nosotros podemos posicionarnos? ¿Qué productos o servicios vamos a brindar? ¿Sí? ¿Qué costos vamos a tener? ¿Qué precios vamos a vender? Es decir, sería la etapa crucial del planeamiento, porque obviamente para hacer pronósticos de mercado es pronosticar y evaluar anticipadamente en dónde fijar un plan para lograr las metas que la organización quiere, ¿sí? Entonces, en un contexto, digamos, difícil y turbulento como el actual, desarrollar estas premisas, estos pronósticos de mercados, es la etapa crucial o más difícil de planeamiento, porque obviamente no queremos cometer errores, y si cometemos errores, el desvío tiene que ser el mínimo indispensable. Bien, luego vamos a determinar cursos de acción alternativas que nos permitan opciones prometedoras rentables, ¿sí? Es decir, como siempre determinamos cuál es el plan A, el plan B y el plan C, porque dentro de un mismo plan podemos tener diferentes alternativas o cursos de acción, ¿sí? Estos cursos de acción, ¿sí?, nos van a determinar alternativas de modo que tendríamos que evaluar cuál sería la mejor, la que más se ajustaría a los recursos y habilidades de la organización, teniendo en cuenta que tenemos que tener recursos materiales y humanos comprometidos con este plan. Entonces, obviamente, siempre tener más de una alternativa me va a permitir, obviamente, después poder evaluar por qué camino voy, cuál sería el más adecuado. Bien, determinadas las alternativas los evaluamos, es decir, análisis exhaustivo de las alternativas. ¿Cuál sería la relación costo-beneficio de cada una de esas alternativas? ¿Cuál me conviene? ¿Por qué sí y por qué no? Y si las que voy a desechar, las voy a poder implementar en un plan superior o finalizado el primer plan, ¿sí? Entonces ahí determinaré, a través de un análisis racional, cuál sería la alternativa más prometedora, la que tendría menor riesgo predictivo, a pesar, reitero, de las amenazas del contexto, para tratar de evaluarla y por qué desecho las otras alternativas y si esas alternativas me permitiría implementarlas en un plan superior. Selecciono un curso de acción, entonces adopto la o las acciones más pertinentes. Ahí, digamos, ya obviamente estoy planificando, adoptando el plan, es el punto final de la toma de decisiones estratégicas de los directivos en función de determinar este planeamiento, ¿sí? Y obviamente en la formulación de planos derivados, qué planes puedo, digamos, complementar con el plan de acción. Es decir, si ya determiné el plan de acción, qué plan de acción específico puedo llevar a determinar en función al seleccionado en el punto anterior. Y ahí sí, entonces, vendrá la expresión numérica de los planes
a través del presupuesto. Entonces ahí se armarán el presupuesto económico de ventas, el presupuesto de costos o gastos, es decir, todos los costos que yo tengo que asumir para determinar ese paquete turístico, y obviamente determinar todos los presupuestos de inversiones, en caso de tener inversiones a realizar, ¿sí? U otro presupuesto que necesite de una expresión numérica, ¿sí? Como por ejemplo, qué flujo de fondos espero alcanzar una vez que cobre las ventas de estos paquetes turísticos y obviamente determina el nivel de rentabilidad que va a tener la empresa. Bien, en la coordinación de los planes, como dijimos, podemos tener a corto plazo o largo plazo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ambos tipos de planes deben estar enlazados entre sí, o sea, todas las decisiones tomadas hoy afectarán a decisiones futuras. Es importante, digamos, establecer planes a corto plazo que me determinen el plan a largo plazo y en donde yo pueda determinar que este plan a corto plazo está enlazado con el nuevo plan. O sea, ¿en qué me refiero a no conformar planes a corto plazo de manera aislada? Que el de corto plazo, si va a ser de 3 meses, tendrá que estar enlazado con el segundo plan de 3 meses y luego con otro plan de otros 3 meses para lograr el largo plazo, si mido que ese largo plazo sea en función de un año. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, perfecto. Bien. Bien, después vimos lo que era administración por objetivos, que también lo habíamos visto cuando vimos psicología. Sistema que integra muchas actividades gerenciales de manera sistemática y conscientemente dirigido hacia el logro efectivo y eficiente de un objetivo. Sí, obviamente de objetivos organizacionales e individuales. Acá, digamos, en donde aplicamos la administración por objetivos, va a ser un plan más específico, porque se le va a pedir a cada persona, en función de cada área organizacional, de qué manera va a cumplir el objetivo a través de un determinado tiempo y después hacer la medición de ese objetivo. Es decir, de qué manera se logró ese objetivo y de qué manera se va a reformular un nuevo objetivo para un nuevo periodo. Entonces, ya determinados los planes anteriores, la administración por objetivos se va a aplicar específicamente a planes específicos, ¿sí? En cada una de las áreas, sea ventas, sea administración, sea finanzas, etc. Bien, ¿estamos hasta acá? Ok. Técnicas para evaluar el entorno. Ustedes me decían que la clase pasada eso no estaba en el apunte. No sé, creo que estaba más abajo, como, no sé, ponerle 15 páginas más abajo. Yo no lo encontré en el momento. Ok. ¿Qué cosa, profe? El tema técnicas para evaluar el entorno. Creo que estaba en la página 41 por ahí, porque yo nada, me guié, recién me fijé en qué página quedamos y tenía anotada eso y abajo tenías el análisis FODA, que es lo que acabamos de ver. Bien. Bien, efectuar un análisis periódico de nuestro entorno. Obviamente, cuanto más turbulento es el entorno, más tendrán que analizar los gerentes, ¿sí? Porque de ahí van a depender los resultados y la rentabilidad de la organización. Entonces, evaluar el entorno es mirar a la empresa hacia afuera, hacia el contexto. Por ejemplo, competencia de la empresa. ¿Qué es la competencia? ¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Es decir, ¿qué es lo que ellos los distingue? Es decir, una ventaja competitiva es una cualidad, un atributo, un parámetro que la empresa tiene e implementa en el mercado y que le hace lograr, obviamente, una ventaja competitiva con respecto a nuestra empresa y que, obviamente, la idea sería que estratégicamente la empresa lo pueda igualar. Entonces, todas las ventajas competitivas son grandes fortalezas de las empresas que una las puede observar a través de ver cómo trabaja una empresa competidora. Entonces, yo puedo hacer el mejor plan, pero siempre
sería muy bueno hacer un análisis de la competencia para determinar primero quiénes son, ¿sí? Con quién estoy compitiendo directa o indirectamente. Obviamente me va a interesar quién es el competidor directo, para tratar de mínimamente igualarlo o superarlo, ¿sí? Es decir, cómo trabajan, de qué manera llevan a cabo sus planes y cuáles son, obviamente, sus políticas, sus procedimientos. Es decir, no es que me lo van a dar porque voy a pedir una entrevista, pero lo puedo hacer desde la observación, ¿sí? Y justamente lo que es ventaja competitiva, término totalmente estratégico, sería la habilidad, la cualidad que hace que nuestra empresa sea diferente a otra. Es decir, la genero yo como empresa, pero siempre esa ventaja competitiva la va a determinar el cliente, es decir, en lo que el cliente consume como producto o servicio. Es decir, ¿por qué lo contratarían a ustedes y no a una agencia competidora? Y porque quizás ustedes les están dando un valor agregado diferente al de la empresa competidora, en la calidad del servicio, en la atención personalizada, en el cumplimiento de cada uno de los pasos que les plantearon al vender el paquete y en la satisfacción general una vez, digamos, finalizado el servicio que le están dando. Entonces, todas las empresas trabajan no solo por una rentabilidad, término económico, sino por una, digamos, rentabilidad cualitativa, que es lograr ventajas competitivas sostenibles a lo largo del tiempo a través de cada uno de los valores, los baluartes en que yo base todo el planeamiento que vinimos viviendo en las fases anteriores. Bien. Siguiendo entonces con estas técnicas para evaluar el entorno, vamos a tener inteligencia de la competencia, en donde recabaremos volúmenes de información de cómo estaría trabajando la competencia y qué es lo que me sirve, digamos, para adoptar o no, ¿sí? En esta información yo puedo utilizar una técnica de benchmarking que me permita evaluar comparativamente la competencia y adoptarlo con mis recursos. Es decir, si la competencia lo hace, ¿por qué no lo podría hacer yo? Contando con los recursos humanos y materiales necesarios. Llevar a cabo pronósticos, que pronósticos no es, digamos, presupuesto, sino permiten anticipar acontecimientos con acierto y oportunidad cualitativos o cuantitativos. Es decir, cuál sería el pronóstico que yo tengo de capacidad de venta de un determinado paquete. ¿Sí? Por eso sería pronosticar la venta, ¿sí? Pronosticar niveles de venta. En definitiva, para una agencia turística. Un hotel pronostica la ocupación y en función de la ocupación adopta recursos, ¿sí? Porque en función de esa ocupación tendrá determinada venta y en función de esa venta tendrá determinados costos y determinada rentabilidad. Y ahí viene la técnica del benchmarking, en donde investigamos las mejores prácticas de la industria entre competidores y no competidores, ¿sí? Y es que la idea es que los gerentes puedan mejorar su planeamiento, ¿sí? Si estudian cómo lo hacen las empresas competidoras, ¿sí? Entonces se copian estos métodos, se tratan de adaptar a la empresa y obviamente se pondrán a implementarlos para ver de qué manera se pueden mejorar los planes y de qué manera la organización puede lograr mejores metas. Entonces, para evaluar el entorno tenemos que recabar información de la competencia, llevar a cabo pronósticos o llevar a cabo la técnica del benchmarking. ¿Estamos como técnicas para evaluar el entorno? Sí, sí. Es decir, que todo lo que hicimos de planeamiento, de faz interna a la organización, obviamente es necesario, desde definir la misión hasta al último paso. Pero muy importante es evaluar el entorno. No van a ser la única agencia turística que da trading, por ejemplo, como hicieron en la clase pasada. Entonces, ¿por qué no mirar qué hace la competencia, tratar de adaptarlo a los recursos con que cuento? Y yo no los tengo, quizás poder conseguir esos recursos, porque eso me va a hacer mejorar como empresa, mejorar calidad y mejorar y lograr ese término de ventajas competitivas sostenibles. Entonces, es muy importante, porque nosotros hasta ahora vimos el planeamiento en forma interna. Bueno, evaluar el entorno a través de alguna de estas técnicas me permite ver cómo se está moviendo el mercado y cómo yo puedo mejorar cualquiera de los planes en función de un ambiente externo.
¿Quedó entendido? ¿Mm? ¿Ustedes necesitan que esto se lo pase como texto? Todo lo que es técnicas para evaluar el entorno, o me dicen que está en el apunte. Yo no lo recuerdo. Creo que sí, que como dijo Alasta, Está bien. como para Igual yo les puedo subir el PPT al claro, no tengo ningún problema. Está bueno este PPT. En la página 53 está lo del benchmarking. Ajá. Ok, pues a lo mejor lo puse como proceso de control, pues también lo doy como proceso de control. ¿Mm? Está todo en lo del proceso de cómo detectar oportunidades. Entonces, ok. Ahí. Sí, que es lo que vamos a ver ahora, porque obviamente también es importante hacer un FODA. Ya saben de qué hablo cuando hago FODA, pues lo habrán visto en otra materia. Porque siempre que doy FODA con alumnos de segundo de turismo, ya lo vieron en otra materia. ¿Mm? ¿Está? Bueno, no está mal recordarlo y verlo desde mi óptica. ¿Mm? A ver si es la misma óptica que ustedes lo vieron. Bien, FODA, como ustedes sabrán, entonces es una herramienta que permite obtener un diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. Ustedes todos formularon objetivos y todos formularon políticas, ¿sí? Ahora, cuando las van a implementar, obviamente, es importante hacer este FODA. ¿Y cuánto se hace el FODA? Y bueno, eso determinará a los directivos. ¿Sí? Cuanto más oportunidades o cuanto más cercano lo haga, quizás una vez por mes, una vez cada 3 meses, me va a permitir dónde estoy parado, qué tengo que corregir, qué amenazas tengo que contrarrestar y qué oportunidades voy a tener que aprovechar. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos permite hacer un diagnóstico FODA? Analizar la situación competitiva de la empresa. ¿Cómo estoy hoy? Hoy estoy en una situación difícil, competitivamente hablando, porque la pandemia acecha, ¿sí? ¿Qué me va a permitir? Tomar decisiones eficientes, no solo en planeamiento, sino de gestión de la empresa. Es decir, que las decisiones que tome, obviamente, sean las mejores y las más adecuadas, minimizando riesgos, ¿sí? Nos va a dar una visión global de la organización, es decir, dónde estoy parado, todo lo que la organización estaría abarcando hoy en este contexto y en este mercado. Y también tener una visión de cuáles son los obstáculos o amenazas que tiene la empresa y que quizás tendrá que contrarrestar. Bien. Acá, a través de esta matriz, lo que quise determinar es, digamos, qué hacemos bien y qué hacemos mal, en el caso de fortalezas y debilidades, que son aspectos internos del análisis FODA, y obviamente en el ambiente externo, por eso acá dice ambiente interno, ambiente externo, qué oportunidades y amenazas podemos, digamos, detectar. Entonces, ¿qué hago bien? Bueno, ahora veremos después una serie de cosas que hago bien. Y lo que hago mal, obviamente, corregirlo. Porque tanto fortalezas o debilidades son las mismas, ¿sí? Si son debilidades, son aspectos negativos que la organización deberá corregir, ¿sí? Y obviamente, si son fortalezas, son aspectos que llevo o hago o, digamos, desarrollo muy bien en la organización en función de capital humano, en función de management exceso, que tengo que seguir trabajando. En cuanto a oportunidades y amenazas, obviamente, ¿qué puede beneficiarnos? Sería una oportunidad, y ¿qué puede perjudicarnos? Sería una amenaza. ¿Sí? Todo esto estará sujeto a cambios, a tendencias y a riesgos empresariales, ¿sí? Que los directivos van a tener que asumir. Obviamente no tendría un proceso de planeamiento, un proceso de dirección estratégica general si no asumiría riesgos. Los riesgos los tengo que asumir siempre, porque si no, no hacemos nada. ¿Para qué planificaríamos y para qué administraríamos la empresa? Entonces, obviamente, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, acá estaría un poco definido, a mi criterio, qué son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Cuando hablamos de fortalezas, son capacidades internas que podrían ayudar a la compañía a alcanzar sus objetivos. Cuando hablamos de debilidades, son limitaciones internas que podrían interferir con la capacidad de la compañía para alcanzar sus objetivos. Estas limitaciones son las que tengo que corregir.
¿sí? Si la limitación es no tengo una buena política de dirección, una buena política de management, bueno, tendré que tener una política de management más abierta y, digamos, situada a los cambios que el contexto me hace que tenga que implementar dentro de lo que son, digamos, dentro del entorno del negocio donde la empresa se encuentre, en este caso, dentro del sector industrial turístico para ustedes. Bien, en el caso de oportunidades, serían factores externos que la compañía podría ser capaz de explotar para su beneficio. Obviamente, esto tiene que ver con, cuando vimos arriba el primer paso del planeamiento, conciencia de las oportunidades. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las conciencias de las oportunidades? Donde la empresa o el empresario, ¿sí?, determina que una real conciencia de las oportunidades en el ambiente externo, así como dentro de la organización, en el ambiente interno, sería el verdadero punto de partida de un plan que minimice riesgos, ¿sí? Y obviamente las amenazas son los factores actuales y emergentes externos que podrían desafiar el desempeño de la compañía. Obviamente las amenazas existen siempre, son sociales, políticas, económicas, tecnológicas, ecológicas, etc. Siempre vamos a interactuar con amenazas y obviamente las amenazas las tenemos que contrarrestar. Pero para cualquier empresa, de cualquier sector industrial, de cualquier actividad, digamos que también una amenaza siempre es la competencia. Entonces, obviamente, para lograr esas ventajas competitivas sostenibles que decíamos antes, sería importante que sepamos detectar estas amenazas para saber contrarrestarlas y, obviamente, lograr esas ventajas competitivas sostenibles que habíamos dicho anteriormente. Bien, acá lo que les quise poner son algunos ejemplos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. No sé si vamos bien hasta acá o quieren hacer alguna pregunta. Vamos bien, creo. ¿Van bien? Ok. ¿Es lo que ustedes habían visto como FODA? Más o menos, no sé. Ni sé en qué materia lo ven, pero sé que lo ven, por eso. Sí, más o menos. Sí, habíamos visto que las fortalezas y debilidades eran un factor interno y las oportunidades y amenazas. Y amenazas como factores externos. Ok. Entonces, fortalezas, posibilidades de acceder a créditos. Hoy tengan en cuenta que en este contexto está difícil acceder a un crédito, obviamente, pero muchas empresas lo necesitan por la pandemia. Es decir, muchos pudieron acceder a créditos y otros no, y obviamente que eso sería una fortaleza porque haría que una empresa que está tecleando, obviamente con un crédito, podría por lo menos subsistir un tiempo más en la medida que ese crédito después lo pueda devolver con recursos genuinos propios que hagan a la actividad de la empresa. Bien, tener equipamiento de última generación, obviamente sería importante, o sea, todo lo que sea la inversión en bienes de uso, ¿sí? Maquinarias, tecnología, etcétera, todo lo que la empresa necesite, sea industrial, comercial o también para prestar servicios. Bien, experiencia de los recursos humanos. Ustedes hablaron siempre de que también los recursos humanos en turismo tienen que estar capacitados, ¿sí? Primero porque hay mucho turismo que es turismo de riesgo, tiene que haber guías especializados y obviamente si la experiencia de ustedes como futuros profesionales es ideal y es, digamos, una fortaleza esencial para brindar un correcto servicio turístico en el segmento en donde ustedes quieran desarrollarse. Y obviamente recursos motivados y contentos, porque obviamente si las personas trabajan bien y están motivados no solo económicamente, sino a nivel grupal, a nivel de necesidades propias de satisfacción dentro de la empresa, obviamente se trabajará de otra manera y sería mucho mejor, digamos, llevar a cabo un plan y llevar a cabo una gestión empresarial. Algunas debilidades, bueno, salarios bajos, obviamente si los salarios están por debajo del mercado, el personal tendrá descontento, obviamente esto tendría que ver si hacerse un análisis de remuneraciones en cómo estaría pagando el mercado y cómo yo podría satisfacer esta demanda de salarios dentro de acorde a lo que cada convenio de la actividad determine en determinadas actividades, ¿no? Cada actividad tiene su convenio va a determinar los salarios mínimos, ¿no? Pero bueno, si los salarios obviamente son bajos, obviamente el personal estaría rotando y siempre estarían tratando de cubrir personal en puestos que los necesitan como esenciales dentro
de la actividad, y eso obviamente sería una gran debilidad porque eso les generaría una alta rotación de personal, un alto costo administrativo en fuentes de reclutamiento y selección y estar siempre tomando personal para la organización. El equipamiento obsoleto también, obviamente, cualquier equipamiento obsoleto hace que no tenga, digamos, la última tecnología y esto me lleve, digamos, a lograr obtener pérdidas porque no puedo igualar, digamos, en inversiones lo que tiene la competencia. Problemas con la calidad del servicio, es decir, eso obviamente, es decir, hay algo que habrá que solucionar rápidamente porque obviamente cuando hablamos de calidad de producto o servicio, y obviamente si el servicio no es de calidad, obviamente sería una gran debilidad y la empresa comenzaría a perder rentabilidad. Y la deficiente gestión empresarial abarcaría muchos aspectos, desde no tener un plan, o tener un plan ineficiente, o no tener una meta clara, o formular mal los objetivos, o los objetivos no se cumplen, hay desvíos muy significativos. O sea, todo lo que tenga que ver con la gestión empresarial es con la dirección de la organización, que ustedes como futuros gerentes obviamente tendrán que llevar a cabo. Si la gestión es deficiente, obviamente la empresa no irá ni para adelante ni para atrás y llegará un momento que habrá que replantearse la posibilidad de seguir o no, porque quizás las pérdidas comiencen a superar las utilidades. Bien, dentro de oportunidades, lo que tenemos es una débil competencia. Si tenemos una débil competencia, obviamente hay que aprovecharlo, porque es el momento de despegar y desarrollar, ¿sí? Entonces, la competencia obviamente no es una fuerza que me va a poner algún tipo de piedra o obstáculo en mi camino, entonces ahí tendré que desarrollar planes permanentemente para lograr mayor rentabilidad y ventajas competitivas, ¿sí? Mercado mal atendido por competidores, obviamente tiene que ver con el punto anterior, porque si el mercado está mal atendido por los competidores, es la oportunidad de aprovechar esto y, digamos, desarrollar un segmento en donde el competidor no lo desarrolla bien y obviamente yo lo puedo aprovechar como oportunidad porque tengo el know-how y los recursos necesarios para poder desarrollarlo. Bien, necesidad del producto y o servicio, sería acá, producto sería igual a servicio, entonces hoy hay una oportunidad de que este servicio es esencial y hay que desarrollarlo porque es nuevo, es innovador, es decir, no lo desarrollé yo, lo desarrolló la competencia, pero también lo tengo que desarrollar y lo tengo que dar, como cualquier tipo de turismo sustentable o ecológico que ustedes quieran desarrollar. Y obviamente, tendencias favorables en el mercado. Las tendencias favorables en el mercado tendrá que ver con aspectos sociales, políticos, culturales, que hacen económicos, y obviamente la inflación sería controlable, que hagan a cualquier tipo de aspecto que haga, digamos, al desarrollo de estos planes que tenga que llevar a cabo la organización. Entonces, todas estas oportunidades sería bueno que los directivos las sepan aprovechar cuando surjan y obviamente en la medida que surjan, digamos, mejorar la calidad competitiva, mejorar las estrategias de las empresas y lograr un posicionamiento, digamos, acorde a lo que una empresa, digamos, quisiera tener en el mercado para generar un crecimiento natural. Bien, y en función de amenazas, bueno, conflictos gremiales obviamente traerían problemas con respecto al personal, no tener algún tipo de conflictos por el tema salarial o cualquier otro tipo de conflicto que podemos llevar a cabo, obviamente no sería una buena medida y tenemos que tratar de contrarrestarlos y, digamos, no tener problema con sindicatos. Regulación desfavorable en función del mercado, es decir, cuál es la regulación desfavorable que a través de una norma del gobierno, digamos, me haga subir los costos, ¿sí? Justamente está unida con los cambios en la legislación, ¿sí? Todo lo que sea regulación y cambios en la legislación que traigan por tierra, digamos, o hagan bajar la rentabilidad de la empresa, obviamente sería una amenaza y que obviamente acá no lo podría manejar, digamos, el directivo, porque los cambios en la legislación vienen del gobierno. Todo lo que el gobierno haga mal, obviamente, quizás le haría mal a la gestión de la empresa también. Aumento en precios de insumos o
obviamente, de costos de proveedores, en el caso de ustedes. Los aumentos de costo de insumo de proveedores, obviamente, tendrán que ser reflejados en el precio, y eso, obviamente, sería una amenaza que habría que contrarrestar. Y después, en la medida que ustedes segmentan, si el segmento de mercado, obviamente, está en expansión, habría que aprovecharlo, pero si está contraído, quizás habría que tomar una estrategia de salir de ese segmento o, digamos, desregular ese producto, ese servicio, porque no sería rentable para la empresa. Puede haber muchas más, no serían las únicas. Las podrían proponer ustedes también, si quieren, que quizás no las nombre acá. No sé a quién se le ocurre alguna otra fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza que quieran agregar a lo que está escrito acá en el Power. No, no tengo la menor idea. Una fortaleza puede ser que el local físico de la agencia se encuentre en una buena ubicación, una ubicación estratégica. Okay. Claro, y que no haga falta, capaz, mucha publicidad, sino que por la cantidad de gente que pasa, se conoce. Seguro, sí. La ubicación estratégica, obviamente, como fortaleza. Si no fuese así, también como debilidad. Si eso no lo puedes cumplir, sería una debilidad. Pues debilidad o fortaleza sería lo mismo. Fortaleza lo que estoy haciendo bien, debilidad lo que tengo que corregir que no estoy haciendo bien. Por eso hablamos de factores internos de la empresa. Oportunidades podría ser la publicidad así mediante las redes sociales, que eso influye mucho hoy en día. Por ejemplo, influencers. Ok. Todo lo que es redes sociales, obviamente. Facebook, Instagram, Twitter. Obviamente hoy en lo que es el marketing digital, sí lo están aplicando todas las empresas. Y también sería una oportunidad. O sea, no tenerlo sería una desventaja competitiva y no una ventaja. Y si, no sé, yo a veces, no sé lo demás, pero yo lo veo bastante anticuado, que generalmente algunas empresas no tengan Instagram y esas cosas así, tipo vía digital. Sí, o sea, hoy no tener herramientas tecnológicas digitales, obviamente totalmente anticuado, obviamente. Instagram, Facebook, Twitter, incluso LinkedIn también, cualquier red social, hoy la tienen que tener todas las empresas. Más que nada para publicitar. Sí. Brinda confianza. Si vos buscas una empresa y no tiene Instagram o alguna... Obviamente. Decís, eso es una trucha. Y encima no tiene una página web. Obviamente, esta empresa no existe. No contratarías un paquete. Obviamente no contratarías un paquete. O cuando es, no sé, una tienda de ropa, por ejemplo, que tiene muy pocos seguidores y es una tienda de ropa grande. Así, no sé, un showroom de Palermo, esos que te cobran una fortuna y decís... Exacto. Incluso hoy dentro de Mercado Libre también, ¿no? Porque en Mercado Libre tenés de todo. No son todos buenos, excelentes vendedores. Si bien hoy Mercado Libre avanzó mucho y te da la posibilidad de devolver el producto, etcétera, a veces hay que desconfiar y ver, a ver, este vendedor qué reputación tiene. Te fijas en la reputación, claro. Claro, te fijas en la reputación, ¿viste? Porque en Mercado Libre hay de todo. ¿Está? No soy muy habitual comprador de Mercado Libre, pero si compro algo siempre voy y me fijo en la reputación, a ver qué reputación tiene, ¿no? Nota que justamente te da la oportunidad de ver la opinión de todas las personas, porque en una página web a veces no hay gente que opine en ese lugar. En cambio, en las redes sociales hay millones de comentarios y la gente... Ok. Lo mismo que los hoteles con las OTAs. Ahí sí. ¿Con las qué? Los hoteles con las OTAs. Con lo que son todas las páginas para la contratación de servicios, de viajes. Entonces, donde vos ves la reputación del hotel. Tipo Trivago, despegar esas páginas. Claro, exacto. Y empezás a ver la reputación, a ver, directamente sí, 5 estrellas, pero cómo es el servicio. Amenaza no se me ocurre ninguna. Bueno, acá lo que hice fue una combinación.
Es decir, si mezclaríamos todos, pero siempre un aspecto interno con un aspecto externo, tendríamos 4 situaciones posibles que podría tener una empresa. FO, DO, FA y DA. FO, fortaleza oportunidad, FA, fortaleza amenaza, DO, debilidad oportunidad y DA, debilidad amenaza. Obviamente que la mejor sería la posición FO, mejor de las situaciones. ¿Por qué? Porque la empresa aprovecha las fortalezas aplicadas en las oportunidades del mercado. Su estrategia sería ofensiva, o sea, sería una estrategia de crecimiento. Trataría de crecer siempre. En el caso de ustedes, tener nuevas agencias, nuevos puntos de venta, es decir, crecer incluso hasta hacia otras actividades. Si la agencia da, es decir, ¿qué otra actividad podría tener, digamos, congruentemente con esta? Entonces sería la mejor de las estrategias que podría seguir una empresa, porque tendría lo ideal. Tiene puntos fuertes y encima aprovecha las oportunidades del mercado. FA es fortaleza-amenaza. Aprovechan la fuerza de la empresa para hacer frente a las amenazas. Acá en FA estaría el grueso de la mayor cantidad de empresas de los distintos rubros hoy por hoy, dado por la amenaza del COVID, en donde quizás las empresas, algunas seguirían la estrategia de la no estrategia, es decir, valga la redundancia, ¿no? La estrategia de la no estrategia no es el momento de hacer ningún movimiento estratégico, dado este contexto totalmente inestable, mantener lo que tengo, no crezco, pero tampoco me achico. Entonces trabajo para mantener la estructura que tengo. Banco los costos fijos, mantengo la estructura, no me achico, no reduzco personal y espero otro contexto más favorable. Lo que pasa es que se está haciendo largo, pues ya son casi, si llegamos a fin de año, van a ser 2 años de una estrategia defensiva. ¿Está? Pero por eso es fortaleza-amenaza, porque las amenazas, digamos, son varias de distinto orden, sociales, políticas, económicas, mucho más económicas por la inflación, político-legales con respecto a normativas del gobierno y hacen que la empresa, digamos, decida estratégica y políticamente quizás no hacer ningún movimiento por el momento. Estrategia DO sería una estrategia adaptativa, porque acá primero hay que ver qué es lo que estamos haciendo mal adentro, por eso minimizar las debilidades, pero puedo aprovechar las oportunidades del mercado. Si el mercado veo que está en crecimiento, ¿por qué no aprovechar las oportunidades que tengo y solucionar primero los puntos débiles que tengo? Si estoy en otro rubro que no sea el turismo, puedo estar en crecimiento, ¿sí? Es decir, ¿cómo creció Mercado Libre en estos 2 últimos años? Es la empresa líder la que más vende. Y quizás solucionó sus debilidades, pero aprovechó las oportunidades de la pandemia. Entonces, obviamente, como los aspectos internos se pueden solucionar, se pueden corregir, si el mercado me da oportunidades, yo tengo que pasar rápidamente de una estrategia DO a una estrategia FO. Entonces pasaría de una estrategia adaptativa, adaptar los recursos internos de la organización a, digamos, una mejor gestión administrativa y ahí llevar a cabo una estrategia de fortaleza oportunidad. Ahora, el cuadrante último inferior derecho, digamos que me estaría dando la peor de las situaciones, DA, porque la empresa carece de puntos fuertes y encima el contexto, el entorno amenaza, ¿sí? ¿Cómo hace frente a las amenazas? Sería una estrategia de supervivencia, en este caso, ¿sí? Es decir, peor de las situaciones. Obviamente, acá hay que corregir un montón de aspectos, ¿sí? Porque tengo todo mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo corregiría una estrategia de DA? Y bueno, replanteándome la situación, pero tratar de no caer, digamos, en ese punto, porque quizás podría llegar a perder la empresa. Todas las empresas o pequeños comercios, etcétera, que se perdieron en este 2020, lo que va del 2021, obviamente cayeron en ese cuadrante de A. Profe, Realmente, por ejemplo, la industria cinematográfica, los cines y eso estarían, por ejemplo, en el peor de las situaciones. En el peor de las situaciones, los teatros, es decir, el rubro gastronómico. El rubro gastronómico,
Exactamente, que estarían hoy en las peores de las situaciones. El gastronómico está totalmente golpeado. Más con la restricción de no poder vender a la noche, hoy por hoy. ¿Sí? Con el mediodía solo, no sé si les alcanza para bancar los costos fijos. Que muchos empezaron a hacer delivery y tener nuevas ideas, digamos, con nuevas estrategias para poder sobrevivir. Estarían ahí, en DA, en todos los rubros más golpeados por la pandemia. Teatro, cines, gastronomía. Que obviamente, si esto se revierte, ahí quizás podrían empezar a subir, a repercutir, ¿no? Pero se tendrían que revertir la situación. Igual no solo el contexto social, sino una empresa puede caer en DA porque realmente no supo corregir sus debilidades y la competencia lo pasó por arriba. Entonces, obviamente, también cayó ahí. Olvidémonos de la pandemia. En la pandemia también había situaciones de empresas que caían en DA porque realmente la gestión del management de sus directivos no era la acorde. Entonces, hicieron las cosas mal, planificaron mal, decidieron mal y cayeron, digamos, en este contexto. Cuando cada lado, así, cada cuadrante de esta matriz se usa dependiendo... Ay, pero no sé cómo explicarlo. Cada cuadrante de la matriz, la empresa se enfoca cuando... Así dependiendo de las situaciones que ocurran. Dependiendo de la situación del contexto y dependiendo que tan pronto hagan los directivos este análisis. O sea, el análisis FODA tendría que ser permanente y continuo. No digo que lo van a hacer todos los días, pero siempre entre los directivos pararse un día al mes y decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué puntos débiles tenemos que corregir? ¿Podemos seguir manteniendo nuestras fortalezas? Es decir, ¿qué oportunidades del mercado hay? ¿Cómo puedo contrarrestar al competidor? Por eso, en lo que veíamos antes, importante, digamos, el benchmarking, ¿no? La evaluación comparativa, es decir, compararme al competidor, al mejor competidor de la industria, hacer lo que él hace bien a todos mis recursos. O sea, ahí Martina va a estar en la capacidad de los directivos de hacer lo más frecuentemente este análisis FODA y no seguir en la operativa día a día y seguir porque tengo que seguir trabajando y no, digamos, pisar el freno del auto, parar, sentarme y ponerme a pensar estratégicamente. Entonces, quizás esto sea en el momento de que vos mirás el resultado de tu objetivo y comparás, ahí donde más claro vas a tener todo esto. Exactamente. Claro, yo esto lo entiendo así como una forma de orientarse para la empresa, pero mi pregunta era, viste que en cada cuadrante dice estrategia ofensiva, adaptativa, defensiva, supervivencia. La empresa se enfoca en una de esas 4 estrategias dependiendo los problemas. O sea, por ejemplo, la estrategia de supervivencia, que es las debilidades, por ejemplo, ante la pandemia, todas las empresas se enfocaron en eso, ¿sí? Sí, no, en realidad frente a la debilidad fue una amenaza, más que la pandemia. Pero frente a esa amenaza, digamos, ¿cómo nos hicimos fuertes? O sea, ¿qué pudimos recuperar, como decíamos recién, para tratar de hacernos fuertes y poder seguir superviviendo? Quizás estoy en el contraste de debilidad-amenaza, pero esto no significa que yo pierda la empresa. En el contraste de debilidad-amenaza quizás estoy en la peor situación de la empresa, pero sigo gestionándola, la empresa sigue viva. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, lo sabrán los directivos. Pero obviamente es una situación preocupante para hacer estratégicamente determinadas opciones que le permitan a la empresa tratar de crecer y salir de ese cuadrante. Claro. A eso me refiero. No sé si fui claro. Claro, supongo que igual lo voy a tener más claro más adelante. Cuando tengas tu agencia y hagas este análisis. Lo importante es que lo hagas. No sé si voy a practicar, o sea, no sé si voy a terminar de entender eso recién ahí si no estamos al horno. En algún momento lo vas a entender. Seguramente lo vas a tener que pensar. Y te acuerdes de esta clase. Sí, olvídate. Bien. Entonces, en función de la combinación de estrategias, bien, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortalezas, alto nivel de satisfacción del cliente, fuerza laboral calificada, fuerte comunidad de distribuidores. Obviamente, todos son puntos fuertes
que puede haber un montón más de que yo pueda, digamos, implementar dentro de mi análisis estratégico, ¿sí? O sea, relacionado con lo que vimos antes en la otra filimina, ¿no? Que eran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Alta tasa de deserción laboral, mal pronóstico de demanda, baja inversión en investigación y desarrollo, ¿sí? Obviamente son debilidades a corregir. Si yo tengo mal pronóstico de demanda, no tengo demanda de mis productos turísticos, obviamente eso lo tendré que corregir, ¿sí? Si tengo baja inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios, también obviamente lo tendré que corregir. Bien, oportunidades. Vehículos ecológicos, aumentar la base de clientes, marketing digital, lo que hablamos recién, ¿sí? Auto sin conductor, me refiero al auto, digamos, a lo que es la empresa, ¿no? Es decir, cómo poder aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Para aprovechar la cultura, desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos, para aprovechar el avance de la cultura eco-friendly en el mundo. Sería una fortaleza oportunidad. Desarrollo de conocimientos y habilidades en el marketing digital que me permiten una mejor comercialización de los productos. Obviamente todas las herramientas que ustedes me estaban diciendo, que hoy debe tener una empresa, ¿sí? Obviamente eso lo podrían corregir si no lo tuvieran y poder pasarlo al cuadrante FO. Principales amenazas, obviamente pandemia, nueva entrada de empresas de alta tecnología, precio fluctuante del petróleo para aquellas empresas más industriales que de servicios. Entonces ahí la empresa tiene previsiones realizadas para hacer frente a situaciones críticas como la pandemia que estamos viviendo, fortaleza amenaza, y en debilidad amenaza extender su plan de contingencia a la red asociada, ya que sus asociados no se encuentran cubiertos, y es por ahí donde pueden comentar aquí, si asociados, clientes o como ustedes lo quieran determinar. Estos serían diferentes combinaciones de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cada cuadrante, y obviamente ustedes las pueden analizar, es decir, mucho más, en función específicamente a la agencia turística. Bien, ¿preguntas hasta acá? Creo que no. Bien. Bueno, listo.
Bueno, Barbeito. ¿Barbeito está? Verasaluce. Presente. Camisay. Presente. Cativiela. Curoto. Presente. Dalasta. Presente. De la Cruz. Presente. Esperanza. Fernández. Presente. Garay. Profe Garay no cursa esta materia, ¿eh? Capaz que tenés puros ausentes, es porque no cursa. Ok, informo. Sí. García. González Rojas. Lescano. Presente, profe. Lombardi. Presente. López Micosi. Presente. Morrone. Presente. Ocampo. Presente. Ok, Barbeito. Orellana. Osorio. Ok. Porras. Presente. Romero. Sorzana. Presente. Spitaleri.
Bien, con respecto a las normas para rendir parcial, ya creo que las conocen, porque están en segundo año, o sea, no las tengo que repetir, ¿no? Que son a cámara abierta, es asincrónico, dura 1 hora y media y lo tienen que subir a Classroom. Es lo mismo que un final. Las normas son institucionales, no las pongo yo. ¿Está? Bien, Camila, ¿qué querés repasar? Para todos, ¿no? Pero... No, justo lo último que enseñaste del PPT o lo que dijiste, era la última clase, que yo no había llegado a notar, así que perfecto. Y bien, y de lo anterior, nada que repasar. Tengo una pregunta. Sí. Esto que vimos hoy no va a entrar, ¿no? Planeamiento sí entra. Lo del análisis FODA. El análisis FODA es fácil. No, sí. No es un tema complicado. Fácil, pero bueno. Aparte, ¿qué te puedo preguntar en análisis FODA? Que me hagas un análisis FODA, entonces ya sería todo el parcial. La modalidad es asincrónico, es multiple choice. Ustedes tienen todos los apuntes, es lo mismo que si fuera un parcial domiciliario. O sea, Si yo edito, copy y pego, si voy a hacer preguntas teóricas, edito, copy y pego, es fácil. ¿Cómo verifico el conocimiento del alumno? ¿Va a ser un multiple choice, profe, con ejemplos, digamos, de, por ejemplo, un caso de una empresa X, por ejemplo, o más de conceptos? Va a ser multiple choice, pero de concepto seguramente de planeamiento te voy a preguntar algo que me lo tengas que definir claramente. Porque quiero ver diferencias. Claro. Que me definas política, procedimientos o reglas de norma para una agencia turística, o me definas misión, visión y valores. Eso sí lo voy a preguntar. Seguramente. Ahí no va a ser multiple choice. Esa pregunta. O sea, relacionado justamente al trabajo. Para eso hice hacer el trabajo. O sea que eso, una pregunta de eso va a haber seguro. De todo el tema de planeamiento que vimos en la clase pasada y este mes. Yo tengo una pregunta, profe. Si ponemos una respuesta incorrecta, ¿no resta? No resta. No resta. Es decir, es 1 o 0. No resta, no uso -1. Para hacer un múltiple choice de -1 tiene que haber 40 preguntas como mínimo, para que resten. Como van a ser 10 preguntas, obviamente la que esté mal va a restar. La que esté mal es 0, no resta. De la primera parte entra todo lo que es concepto de administración, concepto de organización, clasificación de empresas, proceso administrativo, o sea, las funciones, planificación, organización, dirección y control, y los roles de los managers o gerentes, interpersonal, figura de autoridad, informativo, los tipos de gerentes, que vimos la primera clase, alta gerencia, gerencia media, gerente de primera línea, las habilidades del gerente, las técnicas del gerente, ¿sí? Después teoría de la administración científica, sería el procedimiento de Taylor, es decir, cuál fue su procedimiento para llevar a cabo los niveles de productividad y los resultados logrados en función de esta productividad. Con respecto a la industria de General y de Fayol, cuál era la concepción de la administración de Fayol, cuál era el concepto de autoridad, ¿sí? Las funciones administrativas que acá se repiten porque las creó él, agregando lo que es la coordinación, cuáles serían las áreas operacionales de la empresa, y los principios puedo diferenciar uno de otro, o sí puedo escribir un caso de 2 o 3 renglones y que me digan qué principios o principios no se tienen en cuenta, justificando por qué, tal como se trabajaron en clase. ¿Se acuerdan de eso? Que lo trabajamos en clase con un caso práctico. Igual entra todo lo que vimos en la clase. O sea, ¿Sí? todo. Sí. Por eso estoy puntualizando los puntos más importantes de todo lo que entraría. De relaciones humanas, bueno, ¿cuáles fueron los cambios en el contexto político y social que dieron inicio a las relaciones humanas? ¿Cuáles fueron las investigaciones de mayo en la empresa Western Electric Corp y los resultados logrados de la administración informal?
Bien, de los neoclásicos, ¿cuáles serían, digamos, los fundamentos de cómo surge? Mayor control, mayor departamentalización, y los 4 principios, 2 que reformula y 2 nuevos: unidad de mando y especialización, autoridad y responsabilidad, autoridad de línea de Estado Mayor y alcance de control, y después organigrama y manual de funciones, diferencias, ¿no? ¿Qué sería organigrama? ¿Qué sería manual de funciones? Después, siguiendo con la informal, vimos sociología, que trataba 3 variables: estructura grupal y conducta, con los tipos de grupos, participación y estructura grupal, los modelos de participación, amplia, relativa y no participación, y liderazgo y estructura grupal, con los tipos de jefes o líderes. Autoritario, democrático, permisivo. Los grupos apático, errático, conservador, estratégico. Después, dentro de psicología, los 2 grados de aporte de la psicología, uno que vimos hoy también como dirección por objetivos, y el otro, la teoría X e Y de McGregor. Bien. Profe, perdón, esto que vimos hoy, o sea, ¿estaría bien si yo lo pongo en mis apuntes dentro de lo que es la psicología, dirección por objetivos, o son 2 cosas diferentes? No, no son 2 cosas diferentes. Ah, ok. No, Okay. no. O sea, que puedo ampliar eso de dirección por objetivos con lo que vimos. Sí, exacto. Gracias. Bien, después vimos el modelo burocrático, que era un modelo de control social basado en leyes, normas, decretos y reglamentos, un concepto de autoridad rígido que era autoridad legal. Los otros 3 estilos de liderazgo de Weber, del sociólogo alemán: tradicional, carismático y racional, legal o burocrático, y pautas del funcionamiento del modelo, cómo funciona el modelo, qué se tiene en cuenta con los cargos, ¿sí? La capacitación del personal, los cargos dispuestos en orden jerárquico, funcionarios y agentes, y la aplicación en la administración actual. Después, teoría de la organización, cómo surgía después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los cambios que hubo a nivel político y social, en donde surgía el marketing, la publicidad y la promoción como nuevas herramientas. Concepto de autoridad igual a influencia organizativa, ¿sí? Que la autoridad se reemplazaba por un concepto más flexible, que era el concepto de influencia organizativa. Lo importante no era mandar, sino tener influencia en el subordinado para que logre las metas de la organización. Después teníamos el concepto de la teoría del equilibrio, balance de aportes y compensaciones, en donde toda organización se nutría de los aportes de sus miembros participantes, que obtenían a cambio alicientes o beneficios. Para que la organización crezca y se desarrolle, el total de aportes debe ser suficiente en cantidad y calidad para nutrir de aportes y nutrir de compensaciones a los miembros participantes. Y teníamos 3 situaciones, acuérdense: situación de equilibrio, situación de desequilibrio a favor de la organización o desequilibrio a favor del empleado. Y después ya vendría función administrativa de planeamiento, que era planificar, la importancia, lo que vimos hoy, los tipos de planes, misión, visión, valores. Los pasos del planeamiento, desde la conciencia de la oportunidad, establecimiento de objetivos, premisas, curso de acción, evaluación, selección de curso de acción, formulación de planes de derivado, presupuesto, administración por objetivos, las técnicas para evaluar el entorno, ¿sí? Y el análisis FODA. Y ahí terminaríamos. Antes del parcial subís esta clase, ¿no? Para repasar. Lo de hoy, sí, lo de planeamiento. Sí. Lo de hoy. Sí, el PPT. Claro, el PPT y la grabación de la clase. Sí, la grabación de la clase también. Buenísimo. La grabación la tengo mañana, porque tarda en grabarse. La voy a subir mañana. Sí, no hay problema, ¿no? Con que esté antes del parcial. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos?
Ah, Sí, Martina. no, tipo, nada de preguntas. Ah, ok. ¿Ninguna pregunta entonces? No, no. No. Ujú. Bueno, gracias. Lo importante es que se entienda, la verdad. Ah, sí, tome presente. Ok, ahora lo modifico. Bueno, si no hay preguntas, entonces finalizamos acá. No hay más nada que ver por ahí. ¿Está? Ya que no se hizo pausa, son 10 y 20. Bueno, profe, buen fin de. Bueno, ok. Gracias. Cualquier duda me pueden escribir al mail, ¿no? Cuando empiecen a Ok. estudiar y si no hay algún tema o alguna duda puntual, me escriben al mail institucional. De acá Profe, al ¿cómo miércoles era que su viene. email? ¿Cómo es? Eduardo.barbaresi. ¿Cómo es el de ustedes? Así, @cp. todo. Así. Mi nombre, genial. punto apellido, eduardo.barbaresi, @cpec.edu.ar. Como Sí. el de ustedes. Ok. Tal cual que el de ustedes, con el punto en el medio, entre el nombre y el apellido. ¿Mm? Listo. Listo. Bueno, que Gracias, tengan profe. un buen fin de Buena semana. semana. Gracias. Igual. Ok, nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego.